Esta tarde conversamos con el doctor Gil Yepes sobre temas vinculados a la prospectiva en el país. Prospectiva es ver el futuro. Es muy difícil con las variables que tenemos, pero tienes un libro que es muy interesante, ¿no? ¿Cómo Sí. se llama? Escenarios de Venezuela 2017-2030. ¿Y qué temas tocas allí? Aunque yo te escuché el otro día en un gran público, Sí. después de muchos análisis, hablar sobre esas grandes líneas, ¿no? Sí, bueno, hacemos primero un recuento histórico de los últimos 200 años y cómo hemos ido variando dentro de diversas combinaciones o dimensiones de regímenes más o menos autoritarios, más o menos rentistas. Y se plantea como la gran desideratum de cambio en Venezuela el que alcancemos un régimen más pluralista de lo que hemos tenido en estos 200 años, no estoy hablando exclusivamente de esta situación, y un régimen en donde ese pluralismo signifique más participación, más tomar en cuenta las opiniones de los diversos sectores de la sociedad, que genere certidumbre para que, en el caso, por ejemplo, empresarial, eso genere confianza, aumente la inversión, diversifique la inversión, la producción en Venezuela, las fuentes fiscales, las fuentes de divisas, las exportaciones, y eso nos lleve a lograr una sociedad verdaderamente distinta. Porque hasta ahora lo que hemos hecho es variar dentro del autoritarismo y el rentismo. De hecho, es una visión optimista para el futuro, ¿no? Sí, es una visión optimista y es una visión que no ofende a nadie, no excluye a nadie, todo lo contrario. El pluralismo tiene que incluir a todos los sectores. Aquí no se trata de sacar a unos para poner a otros, aquí se trata de respetarnos y de que cada quien tenga su espacio. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Mira, ya está en todas las librerías, en las cadenas sobre todo de librerías y en algunas librerías individuales de estas más identificadas. Además vi que el prólogo es muy interesante, muy profundo, ¿no? Sí, el tema del prólogo es... Sí. Lo hice yo. No, el prólogo, perdón, yo pensaba en la dedicatoria, sí. El prólogo es muy profundo, lo hizo John Magdaleno, muy bonito el prólogo, entonces donde plantea que este libro plantea definitivamente un debate sobre cuál es la diferencia o cuáles son los criterios a través de los cuales podemos diferenciar a los diversos regímenes y gobiernos que pueden darse en Venezuela. Por cierto, hay una cita muy interesante de Arnold Toynbee, el famoso historiador inglés que es el padre de la historia prácticamente. Porque tiene mucho de historia este libro, ¿no? Sí, tiene mucho de historia porque yo creo que en Occidente tenemos que rescatar un concepto muy occidental, muy chino, muy japonés, muy hindú inclusive, o hindustano, que es el concepto de los procesos. Esa palabra que siempre usaba Chávez del proceso. Sí, sí. La naturaleza no hace saltos al vacío. Pero no el proceso en el presente, sino con todo lo que venía procediendo. El proceso que viene. Y entonces, bueno, en donde las bases de la sociedad que viene están en cierta forma condicionadas por la que se va. Claro. Y que nosotros tenemos que dar un salto cualitativo muy importante, porque lo que hemos tenido más cercano al pluralismo y a la inversión y la producción versus el rentismo, son los gobiernos de Isaías Medina Angarita, exacto, ahí lo de Ramón J. Velázquez, son los que mencionan y de ustedes. Carlos Andrés Pérez, dos, no uno, sí. Porque uno más bien está dentro del extremo del rentismo y cerca del autoritarismo. Señala mucho la vía militarista venezolana. También. De gobiernos de fuerza, ¿no? Sí, de los gobiernos de fuerza, pero fíjate que, bueno, Medina Angarita era un gobierno de un origen militar, porque viene de la herencia de Castro, Gómez, López Contreras. Y sin embargo fue el hombre que creó el sistema de partido, bajo su mandato se creó el sistema de partido actual venezolano. Y eso tuvo pues una gran trascendencia en ir acercándonos hacia la democracia. Y fíjate que mucha gente criticaba a Medina porque había aceptado la legalización del Partido Comunista. Bueno, ¿y cómo no va a legalizar el Partido Comunista si son hijos de Dios también? Entonces eso no se trata de un esquema. Fue lo que hizo Nixon con China. Bueno, tenemos que establecer relaciones con China y no con Taiwán. Que por cierto Trump ahora como que está rompiendo esa tradición. Sí, está rompiendo esa tradición y está ahora también tratando con los dos. Claro. ¿Por qué habla de los escenarios? Y ustedes son tan directos con esto de escenarios. Escenarios, porque bueno, porque Venezuela es un país de incertidumbre, porque en la medida que se crean regímenes autoritarios y regímenes que son rentistas, porque una cosa va con la otra, pues tú tienes que, para mantener un régimen autoritario, que quiere decir las decisiones las toma uno o unos pocos, tienes que darle recursos a unos pocos, porque si se los dieras a todos, tuvieras una tendencia hacia la democratización, que es lo que pasó en los países
de los llamados dragones y los tigres asiáticos, Claro. Taiwán, Singapur, Hong Kong, Sí. Corea del Tailandia. Sur, Tailandia, etcétera, en donde en la medida que se permitió el desarrollo de la economía y la diversificación económica en función de la inversión privada, pues en esa medida hubo una fuerza que los fue llevando hacia la democratización. Claro. Fíjate tú, hoy en día, un régimen como el de Corea del Sur, que cuando el dictador Park hace 50 años obliga a los capitanes de empresas, que eran unas empresitas, a transformarse en unos grandes conglomerados en óptica, en electrónica, en automóviles, etcétera. Hoy en día, de esa dictadura, hoy en día tienen a una primer ministro que está siendo, que probablemente va a ser enjuiciada. Ya el No, es que Congreso aprobó. ya mismo se dio para que la investiguen poniendo en manos del Congreso el destino. Es la responsabilidad que hay, ¿no? Es la responsabilidad. Entonces ya eso es un proceso de vigencia de la ley, Y la que es y de la vigencia de la norma y de la democracia, que es la esencia de la democracia y que es la esencia del pluralismo. La ley es igual para todos. Una cosa que es interesante, que sobre todo en el caso tuyo ha venido haciendo, es algo que en otros países es frecuente, club de negociadores, porque para estar en escenarios hay que tener gente que negocie. Exacto. Sobre todo cuando los escenarios no son atractivos, hay que buscar la manera de ponerse de acuerdo en construir uno distinto. Eso. Y entonces ahí la negociación es fundamental. Sobre eso me vas a seguir hablando en la siguiente parte del programa. ¿Qué hacen ustedes con estas reuniones de negociadores? Del club de Donde, por negociadores. cierto, muchos diplomáticos se han acercado Sí, y señor. embajadores, porque también de la embajada. Incluyéndonos a ti, que nos has honrado con Ahí tu hemos estado presencia ya varias sí, veces. Pero sobre eso nos vas a hablar. Ya regresamos con el doctor Gil Yepes. ¿Desde cuándo funciona? Para nosotros es muy agradable seguir conversando con Gil Yepes y precisamente le preguntaba desde cuándo funcionan los clubes de negociadores y ese club que ustedes manejan precisamente. Sí, mira, ese club ya tiene 2 años. Ahí hemos tratado, en cada sesión, que es una vez al mes, tratamos un caso. Generalmente, pues, bueno, el caso cómo obtener divisas, cómo negociar la obtención de divisas, cómo negociar los conflictos laborales, cómo hacer negociaciones entre el gobierno y la oposición. Exacto. En las últimas 2 sesiones se le hemos dedicado a ese tema y eso está en los últimos 2 capítulos del libro. ¿Okay? En los últimos 2 capítulos de escenarios de Venezuela está el tema de cómo negociar entre el gobierno y la oposición. Que no hay técnicas de negociación en la universidad nuestra, poco se ve esto. Poco se ve, sí, hay muy poco. Solo a curso. nivel de más de los diplomáticos, que les enseñan mucho a negociar, y algunas empresas, Sí. bancos, compañías de seguros, etcétera, pero Sí. no hay la técnica de Sí. negociación, que es parte de la vida diaria, ¿no? Y eso está empatado con el tema del pluralismo, Claro. porque las técnicas de Claro. negociación que uno enseña son técnicas de lo que se llama negociaciones integrativas. Es decir, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo en que los dos salgamos beneficiados de este trato? Sí, pero un gobierno autoritario, totalitario, porque, no puede negociar, o sea, no hay porque, diversidad. Oye, yo tengo un carro y el carro vale 100.000 bolívares y entonces tú me lo quieres comprar por 10.000, mira pues, pero es que yo tengo a mi mamá enferma, entonces me dan 10.000 bolívares por el carro, ¿cómo me voy a sentir? Claro. Yo no quiero a esa persona otra vez como cliente más nunca. Sí, porque hay consenso, tiene que haber. Entonces tiene que haber, oye, tiene que haber una zona de acuerdo, una zona donde los intereses coincidan, se crucen, se puedan entender. Entonces, bueno, a lo mejor no me pagaron 100.000 bolívares, pero a lo mejor pagaron 85.000. Bueno, está bien, la carrera me pagaron inmediatamente, etcétera. Dinero bueno, dinero de buen origen, perfecto. Pero no enseñamos negociaciones en donde uno gana y el otro pierde. O donde uno pierde y el Todos otro ganan, gana, claro. simplemente por tener que agachar la Siempre hay que dar cabeza. concesiones en una negociación. Bueno, hasta que de repente se inventan cosas que vayan por encima de las diferencias, ¿ok? Que eso también, pues, tiene sus técnicas para tratar de conseguir cosas que nos De integren. hecho, le han dedicado a negociaciones en el plano internacional con gobiernos en transición, de gobiernos Sí. autoritarios, dictatoriales hacia la democracia. Sí. Caso Sudáfrica, que Sí. además contactaste al embajador de Sudáfrica, Sí, ¿no? correcto. Y sí, es muy interesante el caso de Sudáfrica porque era una negociación imposible. Y la negociación se dio. Y los blancos liberaron a Mandela y a Mandela sabían que tenía Pero un también la liderazgo. actitud de Mandela fue Y muy... la actitud de Mandela fue de una apertura
monástica. Sí, claro. O sea, fue un... Ahí como entra el tema diálogo y negociación que mucha gente confunde. Bueno, el diálogo es las primeras interacciones normales y naturales de todo ser humano cuando conoce a otro. Empezamos a dialogar, empezamos a compartir temas. Oye, caramba, tú eres del Caracas, yo soy del Magallanes, Sí, sí. pero de todas maneras nos El podemos diálogo, juntar sí. para ver el juego juntos. Mira, ¿cómo hacemos para mejorar el condominio, el edificio? Tenemos esta pared con una humedad, vamos a arreglar este problema del estacionamiento, mira las luces, el vigilante, etcétera. Sí. Entonces, bueno, ese es un diálogo hasta que empiezan en la interacción, al repetirse las interacciones, vamos a caer en temas en donde necesitamos el uno del otro. Pues cómo nos ponemos de acuerdo para poner la plata para Claro. mejorar las luces del Sí, sí. estacionamiento del condominio. Ahí se negocia y es la segunda Bueno, y parte. entonces te empieza a negociar, pues. ¿Qué decir en el último minuto sobre la situación venezolana que tanto diálogo y negociación necesita? Mira, que es muy importante que las partes se sienten para dialogar, pero siempre, oye, llamando las cosas por su nombre. Yo creo que en este momento se soslayaron temas cruciales como el tema del revocatorio, la elección de gobernadores, sobre todo el caso, por ejemplo, de la elección de gobernadores. Eso no es a la carta. La Constitución dice que la elección de gobernadores tiene que tener lugar en el 2016. Entonces, nadie puede estar por encima de esa Constitución. Entonces, el gobierno y la oposición no se pueden poner de acuerdo en violar la Constitución. Entonces, aquí hay cosas de un diálogo distorsionado. Principios que deben Principios que hay que orientarlo. respetar, porque si no caemos en lo mismo. Ah, no, aquí como pasa cualquier cosa, hay que estar enchufado con fulano y con perencejo para poder sobrevivir o conseguir lo que tú estás buscando, y entonces me incluyen a mí y excluimos a los demás. Y repetimos los 500 años de historia de que el rey de España hubo que sacarlo de aquí porque nos tenía cogotados, porque no nos dejaba comerciar con quien nosotros podíamos, y Simón Bolívar se le alzó. Bueno, muchísimas gracias a José Antonio Gil Yepes. Es tan agradable conversar sobre estos temas, pero el tiempo, así es el tiempo. Nosotros cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales en el día de hoy. Mañana, como siempre, el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes y de nuevo gracias, doctor Gil Yepes.